Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Es para mí un maravilloso privilegio y una maravillosa oportunidad poderme dirigir nuevamente a cada uno de ustedes a través de este medio, esperando que el Señor pues esté derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, que se encuentren bien, que tengan salud en abundancia y que siempre, ¿verdad?, estemos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón recordando el maravilloso ejemplo que Jesús ha dejado a través de las Sagradas Escrituras y las historias que están escritas en ella. Hemos de ver, mis queridos hermanos, un tema muy maravilloso en esta hora de la mañana, como en estos días también lo hemos hecho, siempre tratando de reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Y hoy hemos de hablar de un tema que se titula El símbolo hecho realidad para este día viernes 10 de abril, así que hemos de estudiar un poco, reflexionar, comentar un poquito para que podamos aprender, tener una pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. Y debemos de recordar, hermanos, ya que ahora es un día de preparación, sé que debemos de utilizarlo, debemos de preparar no solo nuestro cuerpo, ya sea en ropa, zapatos, comida, sino que también hay que preparar nuestro corazón. Así que hemos de meditar en este tema, pero antes que todo voy a invitar a cada uno de ustedes a que cerremos nuestros ojos, hagamos una oración a Dios y elevemos nuestro pensamiento a lo más alto del cielo. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo, bendito seas, oh Dios, desde ahora hasta la eternidad. Gracias te damos en esta hora, porque tú nos concedes el maravilloso privilegio de poder reflexionar en tu palabra y en este maravilloso privilegio que tú nos das de tener la vida. Queremos suplicarte que bendigas a cada hermano que se va a conectar, que ya está conectado, esperando que la reflexión de tu palabra pueda hacer énfasis en nuestra vida espiritual para poder mejorar y alcanzar la perfección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Quédate en nuestra mente, en nuestro corazón, y sé tú quien nos enseñe, sé tú quien nos dirijas, y que podamos aprender a través de la enseñanza de tu palabra. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a iniciar con la reflexión de la palabra de Dios, en la cual, ¿verdad? Ya lo decía a un inicio, hemos de hablar sobre el título El símbolo hecho realidad. Así está titulada la meditación. Vamos a leer un texto, el texto base de esta hora de la mañana, y como siempre, ¿verdad? Yo les pido, o si están cerca donde tienen sus Biblias, que la puedan traer, que podamos foquearla, la podamos leer y nos ubiquemos en lo que dice el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo número 13, está la lectura de este maravilloso texto que tiene unas palabras como todos, muy importantes, muy maravillosas, el cual dice de la siguiente manera: Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, hermanos, el analizar estas hermosas palabras que encontramos en el libro de Efesios. Por eso menciona, más ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo, hablando de nuestro tiempo pasado, hablando de cuando estábamos lejos del redil, cuando estábamos perdidos en el mundo, ahora somos cercanos a Cristo, somos cercanos a Dios por la sangre que fue derramada en aquella cruz que estaba en el Calvario. Ahí esa sangre se derramó por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras vidas, y ahora, gracias a esa sangre, podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos al Padre. Y por eso menciona que en otro tiempo, cuando hablamos de otro tiempo, podemos estar hablando o refiriéndonos al sentido cuando no conocíamos la luz de la palabra de Dios. O cuando no teníamos, si Jesús no hubiera muerto por cada uno de nosotros, no tuviéramos la oportunidad de poder tener la salvación, tener la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Vamos a leer algunos párrafos que se encuentran en la lectura de este día que dice: Desde la creación,
La ley moral era una parte esencial del plan divino y era tan inmutable como Dios mismo. La ley ceremonial respondía a un propósito particular en el plan de Cristo, por la salvación de la raza humana. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios fue establecido para que por medio de estas ceremonias el pecador pudiera conocer al gran sacrificio, Cristo. La ley ceremonial era admirable. Fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo con su Padre para favorecer la salvación de la humanidad. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena de su transgresión de la ley de Dios. Imagínense qué interesante. Vamos a tener un poco, ¿verdad?, de conocimiento sobre la ley ceremonial. Cuando nosotros hablamos de la ley ceremonial, era una ley que se celebraba en el tiempo de antes, en el tiempo del pueblo de Israel antiguo. En esa ley estaban leyes que en un momento ahora ya no se practican porque quedaron clavadas en la cruz. Cuando hablamos específicamente de los sacrificios que se realizaban, de matar un corderito en la mañana, en la tarde, y eso ayudaba a que el perdón de nuestros pecados fuera realizado. Pero ahora ya ese cordero sin mancha y sin arrugas murió por todos, dándonos ahora la oportunidad de podernos arrodillar, poder orarle a Dios y pedirle que perdone nuestros pecados a través de la oración. Ahora ya no se tiene que estar celebrando la muerte de un corderito. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, una de las leyes que también se practicaban cuando Jesús vino aquí a la tierra y quedaron abolidas, era como por ejemplo la ley ojo por ojo, diente por diente. Si alguien a mí me hace algo, yo también se lo debo de regresar. Pero Jesús, ¿qué dijo? Deben de amar al prójimo como a ustedes mismos. Entonces Jesús da a conocer, ¿verdad? En el tiempo de antes se practicaba la ley ceremonial. Pero recuerden, esta ley ceremonial siempre tenía una base que era Cristo, demostrar que Cristo es la salvación, que hay una representación para la raza humana. La necesidad del ceremonial de sacrificios y ofrendas cesó cuando el símbolo fue hecho realidad en la muerte de Cristo. En él la sombra alcanzó la sustancia. Cuando hablamos que la ley ceremonial, ya estamos hablando específicamente del área de los sacrificios y ofrendas, como lo dice la lectura, cesó. ¿Por qué? Como lo decíamos en el título, el símbolo fue hecho realidad. El símbolo, ¿cuál era el símbolo con el que se representaba la muerte de Cristo? Aquel corderito que no tenía ningún defecto, que estaba sano, era fuerte, estaba joven y se tenía que quitarle la vida para que esa representación simbólica nos daba la representación del perdón de cada uno de nuestros pecados. Ahora, cuando Cristo viene a esta tierra, ahora sí, ese símbolo ahora se hace realidad. Ahora nosotros ya no tenemos, como lo decíamos anteriormente, que estar celebrando un sacrificio o una ofrenda de tal manera. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que el Señor nos pide a nosotros? Que podamos entregarle nuestro corazón a Él, que podamos brindarle mi fuerza en el servicio de la obra de Dios. ¿Y cuál es la ofrenda que se debe de realizar? Como en el tiempo de antes también se realizaban, la misma. Orar por la mañana, orar por la tarde, orar al mediodía e incluso las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, Pablo aconseja a la iglesia de Tesalonicenses, oren sin cesar. ¿Por qué? Porque ahora es el método en que yo puedo rendirle ofrendas a Dios, puedo comunicarme con Dios, así como ahora en día está la facilidad de poderme comunicar con mis familiares a través de los dispositivos electrónicos. Así Dios, ¿verdad? Ha dejado ese medio tan maravilloso que es la oración, pero que muchas veces lo olvidamos. Yo me pongo a analizar un poco sobre el método que nosotros utilizamos para comunicarnos, como también el que debemos de utilizar con Dios.
Por ejemplo, si yo voy a hacer una llamada a una persona y no tengo saldo, esa llamada no se puede realizar. Pero con la oración, yo puedo orar. Pero si quiero una contestación, debo de tener fe. Por eso Jesús aconsejó a los discípulos cuando el Evangelio de Mateo nos relata la historia de la maldición de la higuera estéril. Ahí Jesús dio a conocer, si ustedes, le dijo Jesús a sus discípulos, oran y no dudan y tienen fe, todo lo que pidan en oración creyendo, lo van a recibir. Entonces, el saldo que nosotros podemos llamarlo así, debemos de utilizar en la oración es la fe. La fe es la que todos necesitamos. Los símbolos y sombras, las ofrendas y sacrificios no tenían virtud alguna después de la muerte de Cristo en la cruz, pero la ley de Dios no fue crucificada con Cristo. Hoy, el Satanás engaña a los seres humanos con respecto a la ley de Dios. Ahora en día también ha surgido ese problema, mis queridos hermanos, que es con la representación entre la ley ceremonial y la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero es interesante ver, es un tema muy largo, muy extenso, pero que la Biblia nos habla que la ley que quedó abolida era la ley de Moisés. La ley de Dios sigue vigente ahora en día y va a seguir vigente hasta la eternidad. Ahí está la observancia de 10 mandamientos, de 10 estatutos que ahora en día se han perdido, que se han olvidado. En el tiempo de antes, cuando alguien quebrantaba la ley ceremonial, pues tenían el derecho las demás personas de quitarle la vida a esa persona que la había quebrantado. Pero ahora, por la gracia, la misericordia de Dios, el Señor es tan amoroso que cuando uno quebranta la ley, no muere al instante, pero sí empieza a morir paulatinamente. Entonces, hay una diferencia entre el material de la ley de Dios, el material de la ley ceremonial, la ley de Moisés, la ubicación también en el santuario, hay una gran diferencia donde están ubicadas las leyes, quién las escribió, con qué fue escrita. Todo eso la Biblia lo demarca, pero debemos de aprender, queridos hermanos. Y muchos se basan quizás en lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que la ley quedó abolida y el que la cumple está bajo maldición. Pero cuando hablamos de ahí, el mismo texto aclara y dice el librito. Y cuando hablamos del librito en el Antiguo Testamento, quien escribió ese libro bajo las leyes que estaban ahí fue Moisés. La ley de Dios aún sigue vigente, el sábado aún sigue vigente, el no tomar el nombre de Dios aún sigue vigente, no tener imágenes también sigue vigente, no tener dioses también, honrar a nuestros padres y así todos los demás mandamientos aún siguen vigentes. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en día? La gente ya no los obedece. Así que mis queridos hermanos, lo que nosotros sabemos, regresando a nuestro tema tan central, tan específico, era que en el tiempo de antes la ley ceremonial se utilizaba dándole a conocer al pueblo un estatuto de hacer un sacrificio día y en la tarde. Pero ahora, gracias al Señor, que ahora ese corderito que moría, ahora ya vino a morir en aquella cruz por todos y gracias a Él obtenemos la esperanza de la vida eterna, ya que con Él a través de la sangre que Él derramó, nos acercamos a Dios, nos acercamos a ese Padre eterno que desea salvar a toda la humanidad. Así que mis queridos hermanos, la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros es esa, que podamos luchar y que podamos siempre, ahora ya no vamos a sacrificar un cordero, pero recordar, hermanos, orar siempre. Porque esas son las ofrendas que ahora en día nosotros realizamos a Dios en agradecimiento por todas sus bendiciones. Y yo sé que todos los que están escuchando esta meditación tienen grandes bendiciones o milagros que contar que Dios ha hecho en su vida. Y para eso, mis queridos hermanos, pues yo debo de seguirle agradeciendo por todas esas bondades y misericordias que Dios ha hecho y realizado en nuestras vidas, así como el privilegio que hemos tenido en este día tan maravilloso, día de preparación, que es abrir nuestros ojos y contemplar el canto de las aves, el sol salir, todo eso son milagros de Dios y por eso debemos de agradecerles. Así que mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración para poder finalizar. Voy a invitar en el lugar donde usted esté que cierre sus ojos y podamos hacer una oración a nuestro Dios. Oremos.
Bendito Padre Celestial, nuevamente venimos elevando una oración delante de ti, sabiendo que no somos dignos, no somos merecedores de tantos favores y misericordias que tú nos has regalado hasta este momento. Queremos suplicarte, oh Dios, en esta hora, que tú nos puedas bendecir durante el resto del día, que todo lo que vayamos a preparar para tu día santo, el día sábado, queremos suplicarte que tú nos ayudes a estar listos para cuando el sol se esté ocultando podamos recibir las horas sagradas que te pertenecen a ti. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón y ayúdanos a que no se pueda apartar de nosotros el consejo de la palabra de que está escrita para cada uno de nosotros. Queremos suplicarte que nos acompañes, que nos bendigas y que perdones nuestros pecados conforme a la multitud de tus misericordias. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final, esperando que esta reflexión sea de bendición para cada uno de ustedes y que en su mente y en su corazón esté el alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queridos hermanos, tengan un feliz día de preparación, que el Señor les bendiga, es mi mayor deseo. Amén.